Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia para adorar, alabar y bendecir el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos la gloria. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa, el poder adorarte, Dios, y sobre todo leer tu palabra. Pedimos que tu palabra, Dios, en esta hora, Señor, traiga el refrigerio a nuestra alma y que nos permitas, bendito Dios, salir diferentes de cómo llegamos a tu casa. Gracias te damos por los que están aquí, Señor. Bendícenos de una manera especial y permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, traiga fortaleza, Dios, edificación y bendición a nuestra vida. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria a Dios. El texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo, hermanos, que no hay bendición para nosotros más grande que poder, hermanos, venir a su casa y escuchar su palabra. Hemos estado en varios mensajes que hemos estado dando. Hemos estado hablando principalmente, hermanos, de fortaleza a nuestra vida. Principalmente, hermanos, porque venimos estresados, venimos cansados, venimos preocupados, venimos buscando en Dios la palabra que necesitamos para fortalecernos. Yo le he titulado a este mensaje, ¿cómo evitar preocuparnos? ¿Cómo evitar preocuparnos? Y quiero decir esto: la preocupación ofende a Dios, y más en nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Porque la preocupación, hermanos, nos enseña o nos revela que Dios no puede hacer las cosas, y eso ofende a Dios. Mire, uno de los problemas más grandes en el ser humano es la preocupación. Y a través de la preocupación, el ser humano experimenta muchas cosas en su vida, como enfermedades, estrés, nerviosismo, preocupación, miedo, temor, depresión, incluso hasta la muerte. ¿Qué es la preocupación? Esa es una pregunta. ¿Qué es la preocupación? Mire, según el diccionario de la Real Academia Española, preocupación significa
sentir temor o inquietud por alguien o algo. Y dedicar atención a alguien o a algo. La Biblia, hermanos, nos especifica esto. Y quiero en esta hora, hermanos, enseñar 3 ejemplos de 3 personajes de la Biblia que experimentaron en sus vidas miedo, temor, preocupación. El primero fue Moisés. Si usted lee con cuidado todo el capítulo 3 de el libro del Éxodo, especifica el llamado de Dios a Moisés. Y cómo Dios se presentó en medio o por medio de una zarza. Y estando en el diálogo, en la plática con Dios, mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice, y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El miedo es algo natural en la vida del ser humano. ¿Sí? Y el texto dice, hermanos, que tuvo miedo. Y Moisés, hermanos, fue un hombre, ¿verdad?, que Dios usó de una manera gloriosa. Y el texto dice que tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sabía que podía morir. El segundo ejemplo, hermanos, lo tenemos en María. Cuando se le apareció el ángel para darle las buenas noticias de que ella iba a ser la portadora, ¿verdad?, del milagro más grande sobre la tierra, que era el nacimiento del Salvador del mundo, o sea, de Jesucristo. ¿Sí? Mire, déjeme citar lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 28 al 30. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué situación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella tuvo temor, ¿sí?, al ver al ángel. Entonces el temor es algo normal en la vida del ser humano. Pero también tenemos en tercer lugar el caso de José. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque José estaba tan preocupado por el embarazo de María. Porque sabía él que si el pueblo descubría, ¿sí?, que lo que pasaba en María, sabía que María iba a ser apedreada. Y la Biblia dice que él quiso dejarla en secreto. O sea, tenía una preocupación. Pero un ángel se le apareció en sueño. Y vea lo que le dijo, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El texto dice, y pensando él en esto, o sea, ¿en qué pensaba? En el embarazo, en el problema del embarazo de María. Porque José sabía que ese hijo no era suyo. Entonces tenía una preocupación por lo que le fuera a acontecer a ella. Miren, hermanos, tenemos que tener cuidado, pero sobre todo meditar en lo que la Biblia nos enseña. Pero no solamente, hermanos, recibirlo, oírlo, sino llevarlo a la práctica.
¿sí? Llevarlo a la acción. Por eso es importante que meditemos en esto, pero sobre todo, hermanos, veamos cómo podemos evitar las preocupaciones. Mire, la preocupación, hermanos, entiéndame esto, la preocupación no debe de formar parte en la vida de un hijo de Dios. No debe de formar parte en un creyente. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos está diciendo que le dejemos o le echemos a Él todas nuestras preocupaciones y todos nuestros estrés o nuestras angustias. Pero sobre todo, hermanos, cabe una pregunta. ¿Por qué Dios quiere que le entreguemos a Él todos nuestros problemas? La misma Biblia dice, hermanos, que porque Él se preocupa por nosotros. ¿Sí? Él se preocupa por nosotros. A Dios le importa lo que nos suceda a nosotros. A Dios le importa lo que estamos viviendo. ¿Por qué, hermano? Porque somos sus hijos. ¿Sí? Porque Cristo está en nosotros y a Dios le interesa esto. Entonces, cuando nosotros, mis amados hermanos, le dejamos a Dios nuestros problemas, Él promete darnos paz, seguridad y tranquilidad. Amén. La cual sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Mire, para aquellas personas que aún no conocen a Cristo, que aún no han recibido a Jesús en su corazón, la preocupación y la ansiedad será parte de su vida. ¿Sí? Será parte de su vida. Pero para nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, mire bien, Él nos promete. Mire lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué, hermanos? La carga. Amén. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Amén. Principalmente lo que dice la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios. ¿Cómo evitar preocuparnos, hermanos? ¿Cómo evitar preocuparnos? Simplemente, hermanos, no confiando en nuestras capacidades. Este es el gran problema en los hijos de Dios. Este es el gran problema. ¿Por qué digo gran problema, hermano? Porque queremos nosotros, hermanos, con nuestras propias fuerzas, hacer las cosas. Mire, la vida no siempre es color de rosa. La vida, hermanos, no es siempre todo maravilloso. ¿Sí? Existen momentos en que las preocupaciones toman de nuestra vida el timón. O sea, toman el control.
No solamente de nuestras vidas, sino también de nuestros pensamientos. Y todo esto, hermanos, ¿qué sucede? Nos hunden. Nos hunden en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Principalmente porque nuestro cerebro comienza a trabajar sobre toda situación en nuestra vida. Y surgen cosas que nos dañan físicamente, moralmente, económicamente, incluso hasta espiritualmente. Lo más terrible, mis amados hermanos, que sucede en nuestra vida, escuche bien esto, es que comenzamos a dudar de las cosas de Dios. Cuando no miramos el resultado, cuando no miramos la respuesta, cuando no miramos nada, comenzamos, hermanos, a dudar de que si realmente Dios existe o no. La preocupación trae un problema muy grande en la vida de los hijos de Dios. ¿Sí? Trae una preocupación grande, hermanos, un estrés grande que nos hace principalmente, ¿verdad?, que nos demos cuenta y que a veces dudemos de que Dios quiera obrar y hacer el milagro en nuestras vidas. Pueden existir muchos motivos. Por ejemplo, experiencias pasadas. Pueden venir pensamientos como los gastos de la casa, la salud, los hijos, el pago de la renta, la violencia en nuestra ciudad, el virus que aún no se termina. Todo esto, hermanos, puede traer grandes consecuencias, principalmente en nuestra vida. Y esto nos preocupa y esto nos enferma. Principalmente, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos más interés en estar sobre esto que mirar cómo Dios obra a través de su poder. Mire, quiero citar lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7, el versículo que leímos al principio. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro pasaje dice en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Otro pasaje dice, Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Si meditamos con mucha claridad, hermanos, en estos pasajes que hemos meditado y hemos leído, hermanos, nos daremos cuenta que Dios nos invita, amén, a confiar en Él y no en nuestras propias capacidades. Una de las cosas, mis amados hermanos, que acarrea situación a nuestra vida es cuando nosotros, hermanos, comenzamos a preocuparnos más que buscar de Dios. Yo creo que tenemos el recurso más grande y más importante, a Dios. Ese es lo más importante. ¿Por qué, hermanos? Porque tarde o temprano nosotros fallaremos por nuestros propios recursos. ¿Sí? Por eso tenemos que entender esto de cómo evitar preocuparnos. ¿Sí? Cómo evitar preocuparnos. Y sobre todo, hermanos, lo que puede acarrear eso sobre nuestra vida. Mire, ¿cómo evitar preocuparnos? Simple, confiando en Dios. ¿Cómo evitar preocuparnos? Confiando en Dios. En medio de todas las preocupaciones, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios. Ir a Dios. Mire, vuelvo al caso de Moisés. Si usted lee la historia de Moisés o ve la vida de Moisés, Moisés fue un hombre que enfrentó, hermanos, cosas tan terribles.
enfrentó situaciones difíciles, enfrentó oposiciones, ¿sí?, de rebeldía contra su persona. Fue criticado, fue atacado, ¿sí? Realmente Moisés experimentó situaciones tan fuertes sobre su vida, pero aun cuando era el líder, hermanos, él no confió en su capacidad, ni él confió en su sabiduría. Aun cuando la Biblia dice, hermanos, que él dio varias cosas a Dios para legislar las leyes que vinieron sobre Israel. Amén. O sea, Moisés puso algunas leyes a consideración de Dios y Dios las aprobó. O sea, Moisés tenía un conocimiento, porque tenía el conocimiento de Egipto, hermanos, porque fue príncipe en Egipto, ¿sí? Y él, en medio de todas las situaciones que él vivió, hermanos, principalmente hizo algo importante. Él fue a Dios, ¿sí? Él fue a Dios. Y ahí, en esa relación que tuvo con Dios, ahí Moisés recibió fortaleza. Ahí él recibió dirección divina, ¿sí? Pero sobre todo recibió el mensaje que él necesitaba, ¿sí? Por eso estamos entendiendo, y la Biblia especifica, hermanos, de muchos hombres que en medio de diferentes batallas que vivieron, ellos confiaron en el Señor. Ellos entendieron que no era, hermanos, base a lo que ellos conocieran, ni bajo al ejército que tuviesen, sino que al único que podía y tenía la solución para cualquier problema que ellos vivieran era Dios. Mire, escuche esto: la oración confiada, y es cuando usted la deposita en Dios, porque cuando usted le ora a Dios, usted le ora con el conocimiento, sabiendo de antemano a quién está orando y sobre todo qué es lo que usted va a esperar de esta oración. En otras palabras, hermano, cuando usted ora confiado, cree que al ponerlas delante de Dios va a recibir la respuesta que usted está necesitando. Entonces, la oración confiada, escuche, es una fortaleza contra la preocupación y la ansiedad. ¿Sí? ¿Escuchó bien? La oración confiada es una fortaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted ora, se lo deposita a Dios. Por eso el problema, hermanos, en la iglesia, hermanos, es cargar esto. Hay una anécdota, hermanos, que a mí me gustó mucho y hace algunos años yo la escuché y me gustó mucho. Amén. Y eso es a veces lo que pasa con los cristianos. En esta anécdota se dice, hermanos, que venía un hombre cargando leña en su espalda, ¿verdad? Traía amarrada la leña, o sea, traía bastante y la traía cargando en su lomo. Iba caminando por un caminito. En eso pasó un mueble y al verlo se paró para que se subiera atrás. Y cuando este hombre se sube con su leña cargada, según la anécdota, es que este hombre, al darle el ride, era para que la leña la depositara en la camioneta. Pero cuando el hombre volteó hacia atrás, hermanos, vio al hombre que aun cuando iba sentado ahí, hermanos, llevaba el tercio, o sea, la leña cargando. Así es el cristiano. Es una realidad. ¿Sí? Que a veces, hermanos, venimos a la casa de Dios, expresamos a Dios nuestra adoración, le alabamos, exaltamos su nombre, hermano, pero ¿qué? Seguimos cargando nuestro problema. El problema es, hermanos, es que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que entender esto, que tenemos que dejarle el problema a Dios. Por eso la oración confiada es esto. ¿Sí? La oración confiada, hermanos, es una fortaleza. ¿Sí? Cualquier necesidad, hermanos, que usted y yo traigamos, es depositarlas a Dios.
Y si no, preguntémosle, hermanos, a varios personajes de la Biblia, como al rey Ezequías, ¿sí? Que él le dejó a Dios la carga que tenía, hermanos, o la preocupación de saber que iba a ser invadido por un ejército, ¿sí? Y él fue ante la casa de Dios, hermanos, y le depositó a Dios la carta que había sido enviada. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? ¿Verdad? 185,000 sirios murieron. Entonces, la confianza a Dios, hermanos, implica, ¿verdad?, recibir lo que para nosotros es imposible, ¿sí? Por eso es una fortaleza, hermanos, ¿sí? Por eso debemos de confiar y creer que nuestra oración, aún por muy simple que sea, aún por muy breve que sea, va a ser recibida por Dios. Por eso el tema es cómo evitar preocuparnos. ¿Sí? ¿Cómo evitar? ¿Sí? No podemos seguir con esta misma situación en nuestra vida, hermano. Porque como lo dije, la preocupación, hermanos, enferma nuestra vida. Sí, trae indiferentes aspectos, hermano, que dañan nuestra salud, pero sobre todo, hermanos, nos impiden crecer espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque dudamos. ¿Y dudar qué es, hermano? Es pecado. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, nuestra oración la escucha Dios. Es el primero, hermanos, que escucha. Sea una oración sencilla. Simplemente, hermanos, ¿cuánto tiempo oró Elías para que lloviera? ¿Cuánto tiempo, hermanos, oró Ana para que Dios le respondiera y quedara embarazada? La Biblia no especifica tiempo, hermano, de cuánto tiempo oraban. Pero lo que sí entendemos, hermanos, es que esos hombres y esas mujeres tenían una clara definición. Principalmente que la oración era dirigida al Todopoderoso y que era el único que podía hacer lo que era imposible para el hombre, hacer un milagro extraordinario. Por eso, hermanos, tenemos que entender eso, que cuando venimos a Dios, tenemos que venir creyendo positivamente. Aunque estemos, hermanos, atribulados, aunque estemos, hermanos, estresados, aunque estemos con nerviosismo, con ansiedad, hermanos, nuestra oración, hermanos, es escuchada por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué, hermano? Mire, las quejas y murmuraciones, escuche esto, no solo, hermanos, desagradan a Dios, sino que afecta nuestra vida. ¿Sí? Ese es el asunto más fuerte en el pueblo de Dios, ¿sí?, en el pueblo del Señor. Las quejas, porque no recibimos. Las murmuraciones, porque no recibimos. Y eso, hermanos, es un delito fuerte ante Dios. Pero sobre todo, trae problemas a nuestra vida. Y no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creen que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Porque ellos nos miran, hermano, que venimos a la iglesia, nos miran que siempre andamos cantando, nos miran que siempre damos la Biblia, y ellos creen, hermano, que el Dios al cual servimos es un Dios que tiene todo controlado. Y si nos ven con preocupación, si nos ven con problemas, entonces ¿qué van a decir? ¿Dónde está tu Dios? Una ocasión, hermanos, antes orábamos con un hermano que tenía una panadería. El hermano ya partió con Dios, ¿verdad? El hermano Godoy. Y el hermano un día, hermanos, andaba con un dolor muy fuerte en su pierna. Y él andaba con un bordón. Y entramos a orar.
Y cuando salimos de la oración, salió él con su dolor. Y dijo su hijo, no hombre, pues si vienen de la oración y no sales ni sano. Y volteé y le digo, es que la oración no era para que él sanara. La oración era porque veníamos a buscar a Dios, para ser bendecidos por Dios. Ya si Dios lo sana, pues es un milagro. ¿Sí? Pero no porque oremos y oremos, hermanos, la persona va a sanar. Si es voluntad de Dios, va a suceder el milagro. ¿Sí? Si es voluntad de Dios, va a suceder. Amén. Pero lo importante, ¿verdad?, es que es lo que Dios pide. Oración. Y nosotros, hermanos, si no recibimos, hermanos, tenemos que seguir alabando a Dios. Ve el caso de Job. Vea usted el caso de Job. Analice la vida de Job. Job perdió sus bienes, perdió todo lo que poseía, perdió a sus hijos. Y aún en medio de eso, hermanos, dice la Biblia que alabó a Dios, que glorificó a Dios. Y aún cuando vino esa sarna sobre su cuerpo, aún dice la Biblia que Dios alabó a Dios en medio de la circunstancia. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender esto y comprender principalmente esto, que la preocupación no nos beneficia para nada en nuestra vida, sino al contrario, nos debilita espiritualmente y nos hace, hermanos, dudar, sí, del poder de Dios. Por eso no solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a las personas que nos rodean. Permítame citar, hermanos, lo que dice la Biblia, y quiero usar lo que dice la Biblia, la traducción lenguaje actual, que dice en Proverbios 18:20. Dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. ¿Sí? Así dice la Biblia. Mire, las malas palabras, y no me estoy refiriendo, hermanos, a decir palabras obscenas, sino a lo que me refiero, hermanos, es que las malas palabras, o sea, como por ejemplo, una queja. ¿Se acuerda el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos? Sí. ¿Se acuerda que el pueblo apenas había caminado un día y comenzó a murmurar contra Dios? Y comenzó a murmurar, a quejarse porque no había agua, porque no había que comer, porque pasó esto y lo otro. Y comenzaron ellos, hermanos, a murmurar y a quejarse contra Dios. Y esto es lo que desagrada a Dios. Esto, hermano, es lo que agrava nuestra vida espiritual. Tenemos que ser conformes con lo que Dios nos ha dado. Aún en medio de las enfermedades, alabar a Dios. Aún en medio de los problemas económicos, alabar a Dios. Aún, mis amados hermanos, en medio de una situación difícil, alabar a Dios. Sí. No tiene que haber en nosotros quejas ni murmuraciones porque estamos pasando un proceso, sino al contrario, ese proceso debe de motivarnos, de ayudarnos, hermanos, para poder nosotros ver con claridad y entender que Dios tarde o temprano obrará en nuestra vida. Sí, por eso, hermanos, las palabras traerán una triste cosecha. Sí, porque si nosotros hacemos esto, sí, no recibiremos nada, pero un corazón agradecido siempre tendrá una palabra de adoración a Dios. O sea, por eso es importante entender esto, hermano. Por eso, como lo dije, no toda esta vida es color de rosa. No siempre vamos a tener todo en la vida. Habrán necesidades, habrán escaseces, habrán situaciones. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. O sea, si somos nosotros hijos de Dios y somos creyentes en Cristo,
Amén. Tenemos que pasar situaciones como las que pasó Jesús. Sí, situaciones como las que pasó el Señor. Pero la diferencia, hermanos, es, ¿verdad?, en quién estamos sostenidos. Porque si nosotros estamos sostenidos, como lo dije, en nuestras capacidades, pues estamos mal. ¿Por qué, hermano? Porque tarde o temprano, ¿verdad?, todo esto, sí, traerá efectos sobre nuestra vida y causarán estragos sobre nosotros. Porque si es por nosotros, hermanos, estamos mal. Sí, por eso la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por eso la palabra de Dios, hermanos, así lo dice, que una persona agradecida siempre tendrá una palabra de adoración a Dios, en las buenas y en las malas. Por eso Job dijo, ¿verdad?, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Gloria a Dios. Mire, la Biblia dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, como consecuencia de presentar nuestras peticiones a Dios y confiar en el Señor, ¿qué sobrevendrá sobre nuestra vida? La Biblia lo dice, hermanos, estará en paz. Estará en paz, aunque a nuestro alrededor rujan tormentas. ¿Sí? Rujan lo que surja. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso es cómo evitar preocuparnos. Cómo evitar, hermanos, preocuparnos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la paz de Dios se levanta como un muro. ¿Sí? Como un muro. Amén. Alrededor de aquel que confía en el poder de Dios. Y sobre todo, hermanos, el Señor tendrá cuidado de nosotros. A mí me llama mucho la atención, hermanos, y vuelvo al mismo pasaje, hermanos, a lo mismo que sucedió con Job. Mire, a mí me llama mucho la atención, hermanos, que cuando Satanás se presentó la primera vez, que Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él? Y lo da una serie de preguntas el Señor a Satanás. Y él le dice, pues sí, pues tú lo rodeas. O sea, lo bendices en sus bienes, lo bendices en sus hijos y bendice tu vida. Cuando Satanás se refería a que rodeaba a Dios, hermanos, a que Dios lo rodeaba, se refería al cuidado especial que Dios tenía sobre Job. Pero lo que no entendemos, hermanos, es que Job se levantaba muy temprano y ofrecía holocausto de gratitud, de obediencia, de humildad a Dios. ¿Sí? Y la respuesta de Dios es que su presencia lo rodeaba, o sea, lo cuidaba. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que meditar en esto. Si nosotros queremos entender y mirar cómo Dios se manifiesta, tenemos principalmente que ofrecerle a Dios nuestra vida. Yo lo he dicho, el invertir tiempo, el invertir bienes, el invertir dones, el invertir talentos dentro de la obra de Dios no es pérdida de tiempo. El venir a la casa de Dios no es pérdida de tiempo. Sí. En lo que usted hace para la obra de Dios no es pérdida de tiempo. Si usted le evangeliza a alguien y le dice Dios te bendiga, no es pérdida de tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, hermanos, a través de esto, usted está confesando la prioridad principalmente a Dios. Y que Dios es el dueño de todo lo que hay. Por eso es importante, hermanos, comprender esto. ¿Sí? Que tenemos que confiar. Si queremos evitar preocupación,
tenemos que ir a Dios. No tenemos que estar afanosos en las cosas terrenales, ni preocupados, hermanos, por lo que va a suceder, sino al contrario, tenemos que, hermanos, ir al que tiene la solución en nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, cuando se asome la preocupación, escuché, cuando se asome la preocupación o la ansiedad en nuestro camino, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Acudir a la presencia de Dios, encomendar a Jehová nuestro camino, y dice la Biblia que Él hará. O sea, hermanos, que Él obrará en nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que entender y no pensar como aquel sin pies. No sé si sabe usted la historia del sin pies. ¿Sí? Dice la historia, hermanos, o la anécdota, que un día el sin pies era muy feliz. Era feliz. Y un día 100 pies. Y un día alguien le preguntó con qué pata, cuál era la primera pata que bajaba o que caminaba. Y el sin pies rumió hasta que murió. O sea, ¿qué quiero dar a entender esto? Que él era feliz, pero cuando le hicieron la pregunta, estuvo pensando con qué pata pisaba primero. Y eso lo mató. Y eso sucede en la vida de los hijos de Dios, hermano. Eso sucede en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le damos mucho más motivos al estar pensando que dejárselos a Dios, que depositárselos a Él. ¿Sí? Nosotros no podemos cargar, hermanos, lo que sucede en nuestra vida. Por eso el Señor nos hace una invitación muy grande, que vengamos a Él y depositemos nuestras cargas. No podemos seguir cargándolas, hermanos, porque esto nos va a estresar, incluso, hermano, nos va incluso hasta enfermar, incluso hasta matar. Lo que tenemos que hacer principalmente es dejarle a Dios nuestra carga. ¿Sí? Quiero hacer una oración principalmente de fe, para que si alguna persona aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, lo reciba. Yo quiero hacer una oración de fe en esta hora. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón, repita conmigo esta oración. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Principalmente, Dios, por la oportunidad que me das de poder arrepentirme de todos mis pecados. Yo te acepto en esta hora, Dios, como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido, eterno Dios, que te manifiestes de una manera especial y que traigas el perdón de mis pecados desde hoy para siempre. Yo quiero abrirte mi corazón y quiero recibirte a ti como el único y verdadero Dios de mi vida. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas, y todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.